Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Estamos felices de poder conectar contigo en este día jueves con nuestra serie Redireccionar. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros, sus acompañantes en las ciudades desde donde nos están viendo. A todos bienvenidos, gracias por estar. Ya saben que si quieren compartirnos alguna petición de oración, pueden hacerlo ahí donde dice pedir oración. Nuestros anfitriones estarán dispuestos, disponibles para compartir contigo, para escucharte. Así que bueno, gracias de nuevo por estar en la casa virtual de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. A todos ustedes, pero muy bienvenidos y estamos listos para empezar esta última parte, el cierre de esta serie de jueves Redireccionar. Bienvenidos, esto es RIS Online. Estamos en la cuarta parte y la última de esta serie Redireccionar, volviendo al camino correcto. Hoy estamos cerrando esta etapa de esta serie que nos ha bendecido, que de verdad ha llamado nuestra atención, porque hemos diseñado esto precisamente para aquellas personas, para cada uno de nosotros en nuestro cristianismo, en nuestra vida, que vemos la necesidad de redireccionar nuestra vida, de dar un pequeño giro tal vez del que veníamos haciendo, de la forma en que veníamos caminando, en la forma que veníamos recorriendo nuestra vida, decir, necesito redireccionar, necesito volverme al camino correcto, al camino que Dios ha marcado y no al que yo quiero en mis fuerzas seguir. Así que siempre habrá gente que, a pesar de saber que están en el camino equivocado, siguen sin aceptar su error. Esto me recuerda, si alguna vez has usado el Google Maps o el Waze, cuando él te marca una ruta, que es la ruta aconsejable, que es la ruta de menos tiempo, de menos tráfico, pero cuando empezamos a ir en contra de esa ruta, él empieza a decir redireccionando, y empieza a marcarte nuevas alternativas para que vuelvas al camino. Y sucede que muchas veces cuando uno conoce el camino o cree conocer cuál es el mejor camino, entonces uno ignora aquel maps, aquella voz que te está diciendo no vas por el camino indicado, y nos cuesta reconocer porque creemos nosotros que vamos a llegar mejor por ese lado. Y la verdad es que hoy la tecnología nos brindan estas herramientas que aún saben que puede ser que nosotros sepamos que por ese camino voy a llegar más rápido, pero esa tecnología me permite darme cuenta que tal vez ese camino está cerrado o tiene mucho más tráfico, así que a veces nos cuesta reconocer que no vamos por el camino correcto y seguimos transitando por el que Dios no nos ha mandado a recorrer. Dios nos envía advertencias, en la mayoría de veces pasamos por alto esas advertencias y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Tardamos más tiempo en llegar, podemos quedar atascados en un tráfico o simplemente pensando que podríamos llegar por donde nosotros pensábamos que podríamos hacerlo y vamos a estar en otro lugar. Y esto obviamente, si lo traemos a nuestra vida, a la práctica de nuestra vida, es totalmente de esa manera. Nos alegra saber que Dios, a pesar de conocer que hemos cometido tantos errores, que de pronto estamos siendo testarudos, tercos, de no obedecer al llamado, de no obedecer a la advertencia de que ese no es el camino, Él sigue dándonos oportunidades. Él sigue advirtiéndonos, Él sigue estando atento, llamando nuestra atención para que volvamos a caminar por donde Él quiere que caminemos para llegar y lograr ese propósito de Dios para nuestras vidas.
Cada cosa que hagamos en Dios y para Él van a valer la pena. Ahora piensa por un momento, ¿qué sucedería si redireccionamos nuestra vida en todos los aspectos que no estén en orden? Sencillo, ¿qué va a pasar? Todo cambiaría a nuestro favor. El pueblo de Israel, por medio de Samuel, que ha sido el hombre que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie, comenzó a experimentar lo mejor de Dios. ¿Recuerdan que hasta el tiempo de Samuel, el sacerdote Elí, sus hijos venían haciendo las cosas mal? Dios no venía respaldando al pueblo. Así que ahora viene Samuel, un hombre de Dios, un hombre que desde el vientre de su madre se consagró para servirle a Dios. Y Dios empieza a respaldarlo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en el camino correcto. Muchos dirán que no es fácil mantenernos firmes. Y puede ser cierto, no va a ser fácil. El problema de que si es fácil o no es cómo permanecemos firmes, en qué fuerzas. Para tú permanecer firme, para sostenerte y que no te tumben, que no te mueven, vas a tener que tener fuerza en tu cuerpo, en tus piernas, seguramente en tu abdomen. Seguramente vas a saber en qué superficie vas a poder estar lo suficientemente firme. No es lo mismo estar parado sobre una roca que sobre una arena mojada. No es lo mismo pararse sobre algunos escombros que están inestables a pararme sobre una viga de cemento. Así que el permanecer firmes, más que depender de nuestra fuerza, depende de sobre qué estemos firmes. Y ahí es donde entra el Señor. Ahí es donde tenemos que aplicar eso de que la roca es Cristo y debemos pararnos sobre la roca. No quiero que pienses en tus errores hoy. No quiero que pensemos hoy en qué tan perdidos estamos para redireccionarnos. Más que eso, imaginemos todo lo bueno que vendrá si hacemos lo correcto delante de Dios. Ya no pienses en lo que hiciste mal. Piensa en lo que podría venir si empezamos a encaminar nuestra ruta siguiendo la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a la Biblia y veamos hoy si hay algún beneficio de volver al camino correcto. Primera de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 15 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sem y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Versículo 15. Samuel siguió gobernando Israel toda su vida. Es hermoso lo que dice la palabra de Dios acerca de Samuel. Más hermoso cuando escuchamos y tal vez uno diga, wow, qué bueno que esto me pasara a mí, que la Biblia o que Dios dijera que Él ha estado conmigo siempre, que siempre me ha respaldado. Y es porque Samuel se esforzó por obedecer, por hacer lo correcto. En la vida y servicio de Samuel se refleja que sí vale la pena vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues mientras Israel fue juzgado por Elí y sus hijos, las derrotas y consecuencias fueron muchas por querer hacer las cosas a su manera. Nosotros vemos en este libro, en el libro de Samuel, vemos un antes y un después de lo que era un sacerdocio de un hombre llamado Elí con sus hijos, que hicieron las cosas a su manera, que no hicieron las cosas
como Dios quería que las hicieran. A un hombre como Samuel, que se convirtió en juez, en sacerdote, en profeta. No era un rey, no era el militar, pero era el hombre de Dios que estaba dirigiendo el pueblo de Dios. Pero era un hombre que sí se sometió a la voluntad de Dios, que se sometía a los mandatos de Dios, que se sometía a lo que Dios quería hacer. Recuerdo, ¿te acuerdan algo que leímos del libro de Samuel? La primera vez que Dios le habla a Samuel y lo llama Samuel, Samuel, y él se levantaba diligentemente, iba donde Elí y le decía, sí Señor, ¿qué necesitas? Y esto pasó 3, 4 veces hasta que Elí le dijo, ¿sabes? Es Dios quien te está llamando. La próxima vez que escuche, dile, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Samuel era un niño solamente, pero sin él conocer la voz de Dios, era la primera vez que la estaba escuchando, ya había una actitud de él de sometimiento, de servicio, de escuchar y obedecer. Samuel sabía que el pueblo debía conocer que en todo tiempo y lugar Dios los había estado ayudando. Y es por eso que llamó a aquel lugar Eben Ezer, que significa piedra de ayuda, o hasta aquí hemos contado con la ayuda de Dios. Era la forma de glorificar a Dios y decir, Samuel, miren, no es por mí. Lo único que hicimos nosotros fue obedecer, pero hasta el día de hoy Dios nos ha respaldado, Dios nos ha ayudado. Dios solo espera de nosotros, de los líderes, de los cristianos, de los que creemos y confesamos su nombre, que obedezcamos, que aprendamos a obedecer, que aprendamos a volvernos al camino correcto, que si por alguna razón nos hemos desviado, que si por alguna razón hemos hecho las cosas a nuestra manera, que no estamos exentos de hacer eso, nos arrepintamos y volvamos al camino. Que no tratemos de seguir dando vueltas, encontrando la mejor forma de llegar sin consultar a Dios. Se me viene esta imagen. Hace unos años usaba mucho el Google Maps o el Waze. Y cuando uno definitivamente se iba desviando y se iba desviando, redireccionando y empezaba a marcarte otras calles por donde cruzar, y uno tal vez quería seguir por el camino que uno conocía y que tal vez esa inteligencia artificial no conocía, y muchas veces funcionaba porque a veces los mapas no estaban actualizados, pero muchas tantas veces también terminaba uno más perdido. Y eso tal vez es lo que nos sucede hoy. Pero vale la pena volvernos al camino. Vale la pena en esa área de nuestra vida donde estamos dando y dando vueltas y conocemos o tal vez hemos escuchado que Dios nos quiere llevar del punto A al punto B. Pero hemos estado dando vueltas y dando vueltas, tratando de llegar en nuestras propias fuerzas. Porque obviamente el recorrido del punto 1 al punto 2 donde el Señor quiere llevarnos, muchas veces no va a ser recto. Muchas veces no va a ser solamente dar un paso y ya. Tal vez Dios nos va a ir llevando, uno podrá decir, Dios, pero es que ahí está. Sí, pero Dios quiere llevarnos por otro camino, porque tal vez el camino recto que a nosotros nos parece el más corto, el más rápido y el más correcto, no es el que Dios tiene en su propósito, porque quiere mostrarnos algo más. Samuel fue juez y sacerdote. No fue un hombre militar, pero su éxito radicó en vivir para servirle a Dios de la manera correcta. Escucha esto. Samuel no era un militar. Samuel era un juez, un sacerdote. Y ganaron guerras. Pero fue porque Samuel radicó su vida en servirle a Dios. Esto es lo que hace la diferencia entre un seguidor y un verdadero cristiano. Esto es lo que hará la diferencia en nuestras vidas. Si hace poco te conectas con nosotros, si hace poco estás
te has convertido en un cristiano o en un hombre de fe, o si llevas mucho tiempo. La diferencia estará en qué tan obedientes estemos a escuchar la voz de Dios. A ser un hombre y una mujer que nos esforcemos por servirle a Dios de la manera correcta. Como te decía hace un rato, Samuel fue dedicado para el servicio desde el vientre de su madre. Nació, creció, sirvió a Dios y hoy inclusive estamos hablando de Él como un ejemplo a seguir para todos los que decidimos ser cristianos. Vivir en el camino correcto muchas veces no va a ser fácil, pero no es imposible tampoco. Lo que debemos hacer es aceptar nuestro error, aceptar que el camino que estamos llevando es el nuestro y no es el de Dios. Y entonces buscar cuál es el camino correcto, buscar cuál es la dirección que Dios me está marcando para llegar a mi destino. Y ese destino va alineado con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiero que aprendas en este día? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: hacer lo correcto delante de Dios siempre valdrá la pena, porque contaremos con su presencia y con su respaldo en todo. Siempre, si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, vamos a contar con su presencia, con su respaldo. Si buscamos primero el camino de Dios, si buscamos primeramente lo que Dios nos está diciendo de hacer, el camino que Dios nos está marcando, Él nos va a respaldar en ese camino y su presencia va a estar con nosotros. Ojo, seguir el camino de Dios no significa que todo va a resultar de la mejor manera, que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades. No significa eso. Mejor aún, significa que van a haber problemas, que van a haber dificultades, pero Dios va a estar con nosotros. Su presencia irá con nosotros, su respaldo irá con nosotros. De eso se trata. Si se trata de beneficios, aquí podemos ver muchos, solo por tomar la decisión de volver al camino correcto. Y eso se refleja a través del servicio. Rendir nuestras vidas delante de Dios y servirle no significa que tienes que abandonar todo, por el contrario, significa que le vas a dar el primer lugar y vas a valorar el llamado. Tú y yo hemos sido llamados para servirle a Dios, porque el servirle es un acto de gratitud, es un acto de adoración, es un acto de poner a Dios en primer lugar en mi vida. No es que yo voy a abandonar mi vida, mi familia, mi trabajo, mi estudio por servirle a Dios. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo ponga como prioridad a Dios para que el caminar en mi familia, en mi profesión, en mi estudio, en mis emprendimientos, Él esté conmigo. Él respalde cada uno de mis pasos. Su presencia venga conmigo. Nunca olvides que el llamado de Dios es irrevocable. Eso quiere decir que a pesar que en algún momento estabas en el camino equivocado, Él siempre seguirá esperando para que regreses al camino correcto. Si Dios marcó un camino para ti y andas perdido, andas buscando por qué calle cruzar, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, pero necesitas encaminarte, necesitas decirle: Dios, aquí estoy, por favor, ayúdame a enrutarme de nuevo contigo. Porque si Dios un día te hizo un llamado, si Dios un día te eligió para algo, eso todavía está allí, pero tú y yo necesitamos volvernos al camino. Muchos de nosotros hemos dejado de servirle a Dios. Muchos de nosotros hemos dejado de congregarnos, de adorarlo. Muchos de nosotros hemos dejado de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer en Él. Y qué es lo que trae ese respaldo y esa bendición en nuestras vidas. Alguien dijo
que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto lo tuvo claro Samuel. La prioridad de Samuel en su vida, desde antes de nacer, porque fue lo que su madre le prometió a Dios, era servirle a Él. Y valió toda la pena del mundo, porque esto trajo que un pueblo entero fuera bendecido, fuera respaldado y que Dios estuviera con ellos en ese periodo de tiempo en el que Samuel estuvo liderando, estuvo dirigiendo. Ya no te culpes por el tiempo en el que estuviste perdido. Ya no nos culpemos por el tiempo en el que hemos estado por el camino equivocado. Mejor hoy tomemos la decisión y esforcémonos por hacerlo desde hoy para siempre, como lo hizo Samuel, volviendo el camino del Señor, siguiendo las indicaciones del Padre, sirviéndolo, poniéndolo a Él como una prioridad en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el desafío de hoy para que oremos y terminemos en este día? El desafío es el siguiente: retoma ya el camino correcto. Al final reconocerás que valió la pena. Retómalo. Y tú me dirás, y Felipe, ¿y cómo lo retomo? ¿Qué puedo hacer? Empieza primero diciéndole: Dios, he caminado en mis fuerzas, a mi manera, con mi propio mapa, pero hoy quiero que tú seas quien me dirija, quien me redireccione, quien me diga qué paso tengo que dar. Y una de las mejores maneras de yo conocer el propósito de Dios en mi vida, de encaminarme en Él, de tomar el camino correcto, de tomar esa decisión, es sirviendo. Es sirviéndole a Dios. Ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, siendo un voluntario o poniendo mi vida, mis recursos, inclusive algunos, a disposición de Dios para bendecir a otras personas. Eso va a reactivar nuestra ruta y vamos a saber qué es lo que Dios quiere hacer y cómo nos quiere llevar. Oramos. Padre, este día te damos gracias por este tiempo, por el cierre de esta serie, Señor. Gracias, Dios, porque hoy sabemos que tú estás esperando, que tú no te has olvidado de nosotros, que nos has hecho un llamado y hoy, Señor, tomamos la decisión de volver a ese camino correcto, de enrutarnos nuevamente, de esforzarnos por servir, por ser esa persona, ese voluntario que pone sus talentos a tu servicio para que tu reino se extienda, para que tú, Señor, muestres cuál es nuestro paso a seguir en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias por aquellos que están del otro lado viendo esta transmisión, Señor, recibiendo esta palabra. Ayúdanos a volver al camino correcto, Dios, porque vale toda la pena del mundo. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien.